Desde que éramos niños, mi hermano Lucas y yo éramos inseparables. No éramos solo hermanos, éramos los mejores amigos, cómplices en travesuras y el refugio seguro del otro. Creciendo en un pequeño pueblo en el corazón del eje cafetero de Colombia, nuestros días estaban llenos de risas, juegos interminables entre los cafetales y charlas nocturnas sobre sueños que parecían demasiado grandes para el mundo que conocíamos. La vida era sencilla, pero era perfecta porque nos teníamos el uno al otro. Él siempre fue el tranquilo, el pensativo, el reservado. Mientras que yo era la que hablaba sin parar, la que a menudo lo arrastraba a mis pequeñas aventuras, convenciéndolo de escaparse para ver las estrellas desde el cerro o de correr conmigo bajo los aguaceros torrenciales. Sin importar la locura, él nunca decía que no, quizás porque sabía que yo lo necesitaba tanto como él a mí. Nuestro vínculo no se basaba solo en la diversión, estaba en un entendimiento silencioso. Si me raspaba la rodilla, él siempre era el primero en sostenerme la mano. Cuando él reprobaba un examen de matemáticas, yo me quedaba a su lado, resolviendo problemas hasta que todo cobraba sentido. Teníamos una promesa no dicha de nunca dejar que el otro se sintiera solo. Fuera de nuestra pequeña burbuja, el mundo era impredecible, pero dentro, todo se sentía seguro. Incluso en las noches más frías, cuando el viento silbaba contra nuestra ventana, nos acurrucábamos bajo la misma cobija, susurrando sobre lo que el futuro nos depararía. Él soñaba con ser alguien fuerte, alguien confiable, mientras que yo solo quería que siguiéramos siendo los mismos. Dos corazones latiendo en una silenciosa unidad. Pero la niñez no dura para siempre. Crecimos y la vida comenzó a tirar de nosotros en direcciones diferentes. Los días despreocupados de correr por el campo fueron reemplazados por responsabilidades y expectativas. Pero a pesar de todos los cambios, una cosa permanecía constante. Cuando el día terminaba y el mundo se sentía demasiado pesado, todavía encontrábamos consuelo en la compañía del otro. Fue en una de esas noches, mientras estábamos acostados uno al lado del otro, que vi algo en sus ojos que no había notado antes. Un miedo, no el tipo de miedo de las pesadillas infantiles, sino uno que podía poner de rodillas incluso a los más fuertes. Quería asegurarle que todo estaría bien, pero en ese momento, no me di cuenta de cuánto me necesitaría, o de cuánto yo necesitaría estar allí para él. Algo había cambiado. Mi hermano, una vez mi roca, mi protector, ahora parecía distante, perdido en pensamientos que no quería compartir. Intentaba ocultarlo, pero yo lo conocía demasiado bien. Su risa se volvió más silenciosa, su postura más pesada, y el calor en sus ojos se desvaneció, reemplazado por un silencio que se sentía ensordecedor. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Lo encontré sentado en el borde de su cama, con la mirada perdida en el espacio. Sus manos temblaban ligeramente y su respiración era superficial. Me senté a su lado, esperando. Pasaron los minutos, pero no dijo una palabra. Cuando extendí la mano para tocar la suya, se sobresaltó. Ya no sé qué hacer, susurró con la voz apenas sostenida. Fue suficiente. Esas pocas palabras rompieron algo dentro de mí. Él siempre había sido mi protector, mi ancla. Verlo tan vulnerable, tan roto, fue un dolor que nunca había conocido. No hice preguntas. No necesitaba hacerlo. En cambio, me acosté acercándolo a mí, tal como lo hacíamos cuando éramos niños. El silencio entre nosotros se prolongó, pero esta vez no estaba vacío. Estaba lleno de miedos no dichos, emociones reprimidas y una súplica silenciosa de ayuda. No estás solo, murmuré mirando al techo. Pase lo que pase, estoy aquí. Por primera vez en semanas exhaló profundamente, como si esas palabras fueran lo único que lo mantenía a flote. Sentí que la tensión en su cuerpo se aflojaba, aunque fuera solo un poco. No respondió, pero no tuvo que hacerlo. Sus dedos se entrelazaron suavemente con los míos. Un reconocimiento silencioso. Una señal pequeña pero definitiva, de que todavía se aferraba. Dormimos poco esa noche. Él habló en frases entrecortadas, confesando cosas que yo sabía que lo estaban consumiendo. La presión, las expectativas, el peso de tratar de ser fuerte para todos menos para él mismo. Yo escuché aferrándome a cada palabra como si fuera frágil, con miedo de que se escaparan si la soltaba. Para cuando el amanecer pintó el cielo con tonos suaves de rosa y oro, algo había cambiado. El peso no había desaparecido, pero ahora era compartido, y a veces eso es suficiente para seguir adelante.
Cuando los primeros rayos de sol se filtraron a través de las cortinas, se volvió hacia mí. Sus ojos estaban cansados, pero un poco menos perdidos. Gracias, dijo en voz baja. Sonreí, apretando su mano antes de soltarla. Siempre. Los días que siguieron no fueron fáciles, pero fueron diferentes. Ya no se estaba ahogando en silencio. Todavía tenía sus momentos, las largas miradas por la ventana, los suspiros profundos cuando pensaba que nadie escuchaba. Pero no lo estaba soportando solo. Comenzó a hablar más, aunque fuera solo un poco. Y yo atesoraba esas pequeñas victorias. Noté un cambio en la forma en que se movía, en el esfuerzo que hacía. Volvió a tomar sus libros de la universidad, decidido a concentrarse en algo que no fuera el peso en su mente. Yo me sentaba a su lado fingiendo leer, solo para asegurarme de que supiera que yo estaba allí. A veces me burlaba de su letra y él ponía los ojos en blanco. Pero podía ver las comisuras de sus labios temblar, casi formando una sonrisa. No estaba curado, y yo sabía que no era eso lo que necesitaba. La curación no se trataba de volver a ser quien era antes, sino de avanzar, incluso cuando parecía imposible. Empezó a despertarse más temprano, a dar paseos, a respirar el aire fresco como si estuviera aprendiendo a vivir de nuevo. Una tarde me sorprendió. Salgamos, dijo. Era una sugerencia tan simple, pero viniendo de él, significaba todo. Caminamos por las calles familiares de nuestra infancia, los lugares llenos de ecos de risas y días despreocupados. Se sentía diferente ahora, un poco más pesado, pero no insoportable. Mientras nos sentábamos en una banca tranquila en la plaza, viendo las luces del pueblo parpadear, se volvió hacia mí. ¿Alguna vez piensas en el futuro? Todo el tiempo, admití. Él dudó, luego dijo, ya no sé cómo se ve el mío. Lo miré a los ojos, firme y segura. Entonces lo descubriremos juntos. Por primera vez en mucho tiempo, no apartó la mirada. Simplemente asintió como si finalmente se permitiera creer que no tenía que enfrentar esto solo. El viaje no había terminado, pero estaba caminando de nuevo, y eso era suficiente. Pasaron los años y la vida siguió su curso. La lucha que enfrentamos se convirtió en un recuerdo, y el dolor que una vez pareció interminable se transformó en lecciones. Él encontró su camino, lenta pero seguramente forjando un sendero que se sentía adecuado para él. Lo vi volverse más fuerte. No porque no tuviera cicatrices, sino porque aprendió a vivir con ellas. Había días en que el pasado todavía se colaba, momentos de duda y miedo que se aferraban a él como sombras, pero nunca dejó que lo consumieran. Aprendió a respirar a través de ellos, recordándose a sí mismo que no estaba solo, y que yo siempre estaba allí, como lo había prometido. Una noche, después de un largo día, nos sentamos juntos como tantas veces antes. El aire estaba en calma. El silencio no se sentía vacío, sino lleno de un entendimiento compartido. ¿Alguna vez piensas en esas noches?, preguntó de repente. No necesité preguntar a cuáles se refería. Asentí. Sí. Sus dedos trazaron distraídamente el borde de la manta. No sé qué habría pasado si no hubieras estado allí. Sonreí, dándole un suave empujón. Habrías encontrado tu camino. Siempre lo haces. Él negó con la cabeza, una sonrisa pequeña pero genuina en su rostro. No sin ti. Fue un raro momento de honestidad pura, del tipo que no necesita adornos. Habíamos pasado por demasiado para fingir. La vida no es perfecta y quizás nunca lo sea. Pero mientras estábamos sentados uno al lado del otro, supe una cosa con certeza. Lo habíamos superado juntos, y eso era más que suficiente. Los años pasaron, pero algunas cosas nunca cambiaron. No importaba lo ocupada que se volviera la vida, no importaba cuántas personas nuevas entraran en nuestro mundo. Siempre encontrábamos el camino de regreso el uno al otro. El vínculo que compartíamos no se basaba solo en recuerdos de la infancia. Era algo inquebrantable, algo que el tiempo no podía tocar. Se convirtió en la persona en la que otros podían confiar, fuerte, confiable, resiliente. Pero yo conocía la verdad. La fuerza no se trataba de no caer nunca. Se trataba de saber quién te atraparía cuando lo hicieras. Y él había aprendido esa lección de la manera difícil. Una tarde, mientras estábamos sentados juntos, rodeados por la calidez de la familiaridad,
habló en voz baja, ¿alguna vez te preguntas cómo sería la vida si las cosas hubieran sido diferentes? Lo miré, ya sabiendo a qué se refería. Si las cosas hubieran sido más fáciles, si el dolor nunca nos hubiera tocado de la forma en que lo hizo. Pero no tuve que pensar mucho antes de responder. No cambiaría nada. Él me miró, sorprendido. De verdad, asentí, porque todo por lo que pasamos nos trajo hasta aquí. Y aquí es exactamente donde se supone que debemos estar. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro, una que no era solo de felicidad, sino de paz. Durante mucho tiempo había estado buscando algo, estabilidad, un propósito, un sentido de pertenencia. Ahora, podía verlo en sus ojos. No lo había encontrado en el éxito ni en la aprobación de los demás, sino en la tranquila seguridad de que pasara lo que pasara, nunca estaba realmente solo. Y yo tampoco.